Hola bonicos, hoy toca un análisis que me habéis pedido vosotros. Conor McGregor. ¿Es Conor McGregor un buen peleador o es solo un producto de marketing? Este análisis lo vamos a dividir en 4 puntos muy importantes y quédate hasta el final porque todos son importantes, sobre todo el punto número 4. Así que no me enrollo más y empezamos. ¿Es McGregor realmente un buen peleador? Sí, McGregor es muy bueno. Este punto lo tenía que aclarar porque a veces me da la sensación de que cuando hablamos que tal personaje utiliza estas o aquellas técnicas de marketing, estamos diciendo que esa persona no se merece todo lo que tiene, y no. McGregor es un buen peleador y el éxito no lo vas a lograr solo aplicando técnicas de marketing, también tienes que ser bueno. McGregor fue el primer luchador de la UFC en unificar 2 títulos, es decir, consiguió tener a la vez 2 títulos de distintas categorías. También ha competido en 3 categorías distintas. Ha competido en peso pluma, peso welter y peso ligero. Y la potencia de McGregor está en que él tiene un buen strike y además es un noqueador. Algo bastante difícil de encontrar en su categoría. Mirad, cuando vemos una pelea de una categoría de peso pluma, suele pasar esto. En cambio, cuando vemos una pelea de un peso pesado, un solo puñetazo puede decidir la pelea. Claro, tú imagínate, vas a recibir un puñetazo de un tío de 1,90 m y pico y 110 kilos. Obviamente esas peleas tienen un tinte de emoción distinto. Por eso McGregor destacó tanto, porque él hacía esto. De hecho, McGregor tiene 21 peleas ganadas frente a 4 perdidas. De esas ganadas, 18 son KOs. Y de esos 18 KOs, 14 son en el primer round. Y 7 de esas 14 peleas las terminó en menos de 2 minutos. Y si esto no te parece lo suficientemente flipante, McGregor ha sido el peleador que ha acabado más rápido una pelea en la que se jugaba un título. Tardó solo 13 segundos en ganar a José Aldo y arrebatarle así su título. Que por cierto, actualmente el récord de acabar una pelea más rápido en la UFC lo tiene Masvidal con 5 segundos. Pero que bueno, que en verdad fueron 2 o 3. 2. Ya sabemos que McGregor es bueno, pero hay otros peleadores que también son buenos y ni de lejos son tan famosos como él. ¿Qué técnica de marketing ha utilizado McGregor para conseguir tanta fama? El marketing viral polémico. Estaba claro, ¿no? McGregor crea polémicas para que hablen de él. Te voy a poner algunos ejemplos. El 10 de noviembre de 2017, un compañero de McGregor noqueó a su oponente. Entonces McGregor pues entró al octágono para celebrar la victoria con su compañero. Pero el árbitro no había dado la pelea por acabada aún. Y tú dirás, bueno, pues no es para tanto, tampoco es algo muy viral, ¿no? Ya, pero es que cuando el árbitro apartó a McGregor, McGregor se enfrentó contra el árbitro y la lió muchísimo. Otra famosa polémica fue la del autobús. Esta fue una liada muy gorda. Khabib arrinconó en los pasillos de la UFC a un amigo de McGregor. ¿Qué hizo McGregor? Fue a por Khabib acompañado de otros 20 hombres cuando Khabib acababa de terminar una rueda de prensa y se estaba yendo en un autobús junto a otros peleadores. McGregor fue a la parada de autobús y protagonizó toda una batalla campal. Empezó a arrojar objetos contra los cristales del autobús, rompiendo algunos de esos cristales e hiriendo a uno de los peleadores, que tuvieron incluso que llevarlo al hospital. Esto acabó con una orden de búsqueda y captura por el Departamento de Policías de Nueva York hacia McGregor y obligándole a hacer trabajos comunitarios y asistiendo a talleres de control de la ira. Aquí fue donde él empezó a calentar el ambiente para su pelea contra Khabib. Y cuando la pelea con Khabib ya estaba confirmada, McGregor empezó a humillar a su oponente, burlándose de su acento, de su forma de pelear y de su religión. Y después de la pelea contra Khabib, en la que McGregor fue humillantemente derrotado, Khabib saltó del octágono y empezó a agredir a los miembros del equipo de McGregor. McGregor le pegó un puñetazo al primo de Khabib, este le devolvió el puñetazo, bueno, se lió una... Después de todo esto, Khabib se disculpó y dijo: Talk about religion, you cannot talk about nation, you know, guys, you cannot talk about this stuff. And you know, this is for me is very important. Y tú dirás, claro, entonces McGregor pues le respetó y dejó de hablar. No, mira lo que dijo en Twitter.
Y otra técnica que también utiliza McGregor del marketing viral polémico es decir todo el rato que se va a retirar. Esta técnica también la utiliza Mayweather. Crean un montón de polémica. De hecho, la última vez que dijo que se iba a retirar es hace muy poquito, justo 10 días antes de que se le acabase el veto por el incidente de Khabib, que tenía una suspensión de 6 meses. Bueno, yo creo que ya te ha quedado súper claro que McGregor utiliza este tipo de marketing. Y para los bonicos, los fieles de este canal, los que se han visto todos los vídeos, ya saben que cuando alguien utiliza la técnica del marketing viral polémico, se crea un personaje. Y este es el punto número 3. Número 3. Como ya os he dicho, la técnica del marketing viral polémico siempre va de la mano de un personaje. Y esto es por 2 motivos. El primer motivo siempre va a ser emocional. Somos personas, todos, y la polémica genera muchísimo odio. Ese odio es mejor que se lo lleve un personaje artificial que hemos creado en marketing. Y el segundo motivo es el business. Crearse un personaje nos da una ventaja brutal. Y es que un personaje hace muy fácil la comunicación. Este punto lo iréis viendo ahora, os lo iré explicando poquito a poco. ¿Y qué personaje es este que se ha creado McGregor? Aquí es donde no estoy para nada de acuerdo con los publicistas que dicen que McGregor es simplemente un chulito o un prepotente, que su personaje es este, ¿no? El de ser un chulito. Creo que decir eso es quedarse muy corto y no pillar realmente dónde está la potencia del personaje de McGregor. McGregor es un irlandés. Bueno, no lo sé, yo no he conocido nunca a ningún irlandés. McGregor es el vivo estereotipo de un irlandés. Es pelirrojo, es bajito, es muy blanco, tiene barba, es un chulito que resuelve todos sus problemas a hostia limpia. Además, fuerza su acento irlandés. Él siempre que está generando una polémica fuerza muchísimo el acento. Y hay una gran diferencia entre oírle en una entrevista normal y oírle en una entrevista en la que se está metiendo con su oponente. Of course I've missed the sport, I've missed competing. It's good to be back now. We're close to another contest. I'm very, very excited. You'll do nothing. You'll do fucking nothing. Not one of you will do nothing. Get the fuck out of here. Get the... Connor. Pero a la vez, como buen irlandés que es religioso. Él es cristiano. Vale, no. Él es un buen cristiano. De hecho, es el padrazo del año. Es un hombre que no ha dejado a su mujer de toda la vida tras alcanzar la fama y ser millonario. ¿Qué será que no han sacado provecho a esta foto? Qué buena ha sido la historia de... Es que es rico y no deja a su mujer, coño, ni que fuera obligatorio. Oye, pero le falta algo, ¿no? Bajito, pelirrojo, se mete en peleas. Falta algo para ser un buen irlandés. ¡El whisky! McGregor sacó hace relativamente poco su propia marca de whisky irlandés. ¿Y esto a que no se te hace raro? ¿A que te cuadra que McGregor venda whisky? Pero ahora míralo con perspectiva. McGregor es un deportista de alto nivel. Lo lógico es relacionar a este tipo de personas con ropa de deporte y con batidos, no con un whisky. Pero ¿qué pasa? Que como su personaje es irlandés, esto cobra sentido. En cambio, tú coges a cualquier otro peleador como Jon Jones y lo pones a vender whisky y no tiene coherencia, no lo ves. Y ahora vamos al punto número 4, ser icónico. Todo buen producto de marketing debe ser icónico. Vamos a hacer una prueba. Piensa en Steve Jobs. ¿Has pensado en un iPhone? No, ¿verdad? ¿Has pensado en esto? En su cuello alto, porque eso es muy icónico. Ahora piensa en Michael Jackson. ¿Has oído su música? No, ¿verdad? ¿Has visto su guante y su chaqueta roja? Ahora piensa en Elvis. Mola el tupe que lleva, ¿eh? Y el traje blanco. Ser icónico es súper importante, y no solo para estar en la mente del consumidor, sino porque viene muy bien para el merchandising, que se gana mucho dinero por ahí también. Y McGregor ha sabido ser icónico de una forma espectacular. 1. ¿Cómo entra al octágono? Este paso se ha hecho icónico. Que por cierto, el cabrón se ha quedado este movimiento, pero es que no es suyo. Se lo ha copiado a McMahon. ¿No me crees? Mira. Este punto, el cómo entra al octágono, tómalo con perspectiva. Prácticamente ningún luchador de la UFC se ha currado una entrada. ¿Y qué pasa? Que cuando uno lo hace, destaca.
O sea, esto no es una práctica común, para que me entiendas. Punto número 2. Su forma icónica de pelear. El hecho de poner las manos detrás. Esto no solo te hace icónico, sino también va con tu personaje. Y tú dirás, qué original, ¿no? Pues no, esto también lo ha copiado. El punto número 3, que lo ha hecho icónico, han sido sus tatuajes. Mira, los peleadores tienen un problema, pero un problema grande, con el tema tatuajes. Ponerte a ver una pelea de la UFC es disponerte a ver un desfile de tatuajes de mierda uno tras otro. Yo no sé qué clase de asesor de imagen tienen los peleadores, pero es que es horrible. ¡Ay, la leche! Madre mía, pero tú ves esto normal, da más miedo de espaldas que de frente. ¿Y esto qué clase de aberraciones? Más que un tributo es una falta de respeto. Encima se tatúa a Jesús. ¿Qué te ha hecho a ti ese pobre señor? ¿No crees que ya ha sufrido bastante? Y el moscas, que en vez de ser una araña parece una mosca. En cambio, McGregor se ha hecho unos tatuajes perfectos para convertirse en alguien icónico. Además, estos tatuajes están en sintonía con su personaje. Espera, ¿yo también soy blanca, pelirroja, tengo un tatuaje? ¿Se ha copiado de mí, joder? Y el punto número 5 que le ha hecho icónico ha sido su forma de vestir. Él tiene negocios paralelos en los que vende estilo de vida. Y no solo eso, sino que su forma de vestir le ha abierto la puerta a la industria de la moda. Por ejemplo, McGregor colabora con David Auguste y ha creado su propia línea de ropa. Y como te has quedado hasta el final del vídeo, te voy a regalar un puntito más, el punto número 5, que es lo que yo creo que va a pasar en un futuro viendo cómo se ha hecho su personaje. Creo que McGregor acabará en la WWE, porque él es carne de este tipo de programas. El personaje que se ha creado es perfecto para este tipo de salseos, ya que McGregor se ha definido tanto un personaje que es perfecto para vender merchandising con él. Y yo creo que si no llegan a un acuerdo será por ese tema, porque no se pondrán de acuerdo en qué porcentaje de los beneficios del merchandising se tiene que quedar él. Déjame en los comentarios tú qué opinas. Vamos a hacer un pequeño resumen de la marca McGregor para que todo esto quede clarísimo. El punto número 1 es que McGregor es bueno y destacó en su categoría peso pluma, ya que es un buen noqueador. El punto número 2 es que McGregor ha utilizado la técnica del marketing viral polémico y para hacer esto ha utilizado un personaje. Este personaje es el vivo estereotipo de un irlandés. Esto lo podemos ver en su modo de vida, en su personalidad y en su estética. Además, este personaje le ha facilitado muchísimo la comunicación de marca y le ha dado la oportunidad de crear negocios paralelos. El punto número 4 es que McGregor ha sabido ser icónico. Se ha trabajado una entrada al octágono, unos buenos tatuajes y una buena estética. Y el punto número 5 es que gracias a trabajarse tan bien su marca, McGregor es perfecto para la WWE, ya que se puede vender muchísimo merchandising con él. Si el vídeo te ha gustado, déjame un like y pincha aquí para suscribirte. Y mírate este otro vídeo que sé que te va a gustar. ¡Chao, bonicos!